Breve noticia. A diferencia de cuantos trataron el tema desde Grecia hasta nuestros días, supongo aquí que Ifigenia, arrebatada en Áulide por la diosa Artemisa a las manos del sacrificador, ha olvidado ya su vida primera e ignora cómo ha venido a ser en Táuride, sacerdotisa del culto bárbaro y cruel de su divinidad protectora. El conflicto trágico, que ninguno de los poetas anteriores interpretó así, consiste para mí, precisamente, en que Ifigenia reclama su herencia de recuerdos humanos y tiene miedo de sentirse huérfana de pasado y distinta de las demás criaturas. Pero cuando más tarde vuelve a ella la memoria y se percata de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de los dioses, entonces siente asco de sí misma. Y, finalmente, ante la alternativa de reincorporarse en la tradición de su casa, en la vendetta de Micenas, o de seguir viviendo entre bárbaros una vida de carnicera y destazadora de víctimas sagradas, prefiere este último extremo, por abominable y duro que parezca. Único medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas que la sujetan a la fatalidad de su raza. 1. El primer tiempo del poema, el que yo prefiero y me parece relativamente mejor logrado, expone el estado de ánimo de Ifigenia. Olvidada de su pasado, aterrorizada y sorprendida por sentirse diferente de las mujeres de Táuride, y a quien éstas consideran con cierto pavor religioso y, en vano, desearían amar. El tema genético de la tragedia griega, el coro que, en danza circular, engendra o hace aparecer al dios o al héroe a fuerza de invocaciones, cobra de pronto un nuevo sentido. Ifigenia pide al coro de mujeres que, entre todas ellas, y con el ardor de sus almas juntas y de sus recuerdos, creen para ella un pasado humano, la sustancia natural que le falta. El prodigio solo se opera a través de agente vicario, su hermano Orestes, que viene a dar a la costa de Táuride. 2. El segundo tiempo es un compás de reposo, que intenta aliviarnos de las abstracciones del primer tiempo recurriendo a la visualidad y al color, a la descripción en suma, donde aparece el tema del mensajero o narrador, apacible lugar común de la antigua tragedia que puede considerarse como un residuo de la épica transportado al drama. 3. Orestes aparece. Su lamentación, guiño de inteligencia a los usos de la comedia española, asume la forma de un casi soneto. El tercer tiempo ofrece un movimiento doble. La primera parte presenta a los nuevos personajes encargados de traer a Ifigenia la revelación de su pasado y provoca entre Ifigenia y Orestes un diálogo en que me atreví, sin remedio, al anacronismo. Pues claro está que en aquellos tiempos heroicos, las perspectivas y contrastes históricos no se apreciaban como lo hacemos hoy, merced a la distancia, que significa a la vez recuerdo y olvido. En este diálogo se expone el choque entre Grecia y los bárbaros. Ifigenia habla en nombre de los bárbaros y Orestes en nombre de Grecia. Apliqué la estética de aquellos pintores que vestían a la Virgen con los atavíos femeninos del siglo XV. Hice, como el autor del poema de Alexandre, que suele llamar a Aristóteles el conde don Aristótil, o como Madame Dacier, que en su traducción homérica da también a los guerreros títulos de la nobleza moderna, o como el autor teatral que ponía estas palabras en boca de una de sus figuras: nosotros, los hombres de la Edad Media. Hacia el final de la imprecación de Ifigenia contra los helenos, se trasluce el tema de la lucha entre los titanes y los olímpicos. El segundo movimiento, cuando Ifigenia se apresta a sacrificar a los náufragos, comprendiendo que toda discusión con Orestes es tiempo perdido,
comienza la anagnórisis o mutuo reconocimiento, otro lugar canónico de la antigua tragedia, en que dos amigos o parientes, largo tiempo alejados uno de otro y que se abordan como extraños, acaban por reconocerse ya por inferencia o por accidente. Para que esta situación pueda acumular toda su fuerza patética, el tiempo cuarto la suspende unos instantes. Respecto a la exhibición de formas lógicas, mediante las cuales Orestes llega a comprender que Ifigenia es su propia hermana, no se carguen solamente a mí la cuenta, sino a cierta pedantería filosófica y raciocinante, propia del griego en vías de definición, que es Orestes, como nos lo hubiera pintado un griego de los tiempos clásicos, otro anacronismo. Aquí oímos a Pílades pronunciar la única palabra que ha de pronunciar en todo el poema, el monosílabo no. 4. En este cuarto tiempo, el rey Thoas hace su entrada a manera de diversión lírica. Hay aquí una ironía secreta. El nombre de Thoas quiere decir el impetuoso. Yo me complazco en pintarlo como el más dulce de los hombres y algo alambicado por la conciencia de sus responsabilidades. Su llegada ocasiona todavía otro compás de espera, por su disputa o agón con Ifigenia, breve torneo o lance de pelota. Ifigenia no desea ya sacrificar a los náufragos, pues de ellos espera la revelación de su propia identidad, a la vez que la teme como se teme siempre lo que más se codicia. 5. En el tiempo quinto, Orestes se dispone a monologar y emprende su discurso. Ante todo, como buen discípulo de la oratoria, pide que lo desaten para acompañar sus palabras con los ademanes adecuados. Comienza entonces una explicación teogónica desde los orígenes de la creación, conforme a mitos mezclados de varias tradiciones, que me fue grato combinar a mi manera, según el ejemplo de Hesiodo. Y así se cuenta la maldición de la estirpe a que está sujeta Ifigenia. Es un fragmento pesado y voluminoso, al estilo de la poesía genealógica. Así quise que fuera porque, en la arquitectura del poema, siento la necesidad de esta pieza enumerativa con magnitud de basamento. La sola concesión que he podido hacer a la veleidad del gusto moderno fue el desarticular y quebrar aquí y allá la torre de hexámetros en que escribí la primera versión del monólogo. Ifigenia, conforme adelante el relato de Orestes, va penetrando poco a poco y sin darse cuenta en sus recuerdos. Aquí comienza un segundo movimiento. Por una parte, lucha de Ifigenia entre la ternura fraternal y la dulzura de las memorias juveniles, afectos e inquietudes familiares de otros días, lo que comunica a mi personaje altivo y cruel una suavidad momentánea. Y por otra parte, el espanto de sentirse brote de la rama maldita. Nótese que si a los comienzos es Orestes quien cuenta, después será ella quien complete su narración. Adviértase que mi anagnórisis o agnición, el reconocimiento entre los dos héroes, cobra así un sentido profundo. En las versiones de la tragedia ateniense, Orestes e Ifigenia saben bien quiénes son, y simplemente se reconocen el uno al otro. En mi interpretación, Ifigenia se ignora y solo se identifica a sí misma al tiempo de reconocer a Orestes. La anagnórisis cala hasta otro plano interior, como cuando en Sófocles Edipo descubre que él es el matador de su padre y el esposo de su propia madre, condiciones que antes ignoraba. Cuando Ifigenia opta por su libertad y, digámoslo así, se resuelve a rehacer su vida humildemente, oponiendo un hasta aquí a las persecuciones y rencores políticos de su tierra, opera en cierto modo la redención de su raza, mediante procedimientos dudosamente helénicos desde el punto de vista filológico,
aunque también hay en la lírica griega instantes en que el yo íntimo se subleva contra los símbolos étnico-religiosos y aún se mofa de ellos en nombre de la libertad personal, pero procedimientos que, en forma sencilla, directa y en un acto breve y preciso de la voluntad, bien podrían, creo yo, servir de alivio a muchos supersticiosos de nuestros días.